Hoy vamos a estudiar un fenómeno que se conoce como la paradoja del mentiroso cretense. Es un fenómeno que se ha estudiado desde la antigua Grecia, particularmente por un filósofo llamado Epiménides. No sé si en algún momento lo han estudiado. Y vamos a estudiar esta paradoja desde diferentes momentos de la historia y también tratando de relacionar esto con otros temas que ya hemos desarrollado como esta audiencia. Inicialmente, la paradoja tiene que ver con que los cretenses son mentirosos. Entonces, cuando Epiménides reconoce que los cretenses son mentirosos, Epiménides está diciendo la verdad, pero a la vez que está diciendo la verdad, está reconociendo que él es mentiroso, porque él es cretense. Eso se conoce como la paradoja de la autocontradicción. En este juicio hemos visto varios casos de personas que mienten patológicamente, aun cuando hay audios, hay videos, hay grabaciones, hay chats que muestran que están mintiendo, pero logran, a pesar de eso, mantenerse en la mentira. Estamos hablando, por ejemplo, de alias Caliche y en este caso de alias Diana. Claramente hay diferentes formas de mentir, pero esta forma es la más descarada, porque cuando el audio dice algo que está claro, la persona mentirosa, que ya se convierte casi que en mitómana, intenta enredar lo que dice el audio cuando el audio dice que está de día y la persona insiste en que no, que el audio dice que está de noche. Y esto claramente es un objeto de estudio no solamente de la filosofía, sino de la lingüística, de la retórica, de la lógica. En este caso, del pensamiento crítico. Entonces, hoy quiero que analicemos varios hechos que son bien interesantes para entender esta paradoja. Y quiero conectar con otro pensador contemporáneo, o sea, quiero mezclar lo que había dejado este pensador griego con un pensador contemporáneo que tiene un ensayo muy interesante que se llama El pensamiento del afuera. Y el primer apartado del pensamiento del afuera es hablo, miento. El lenguaje es un dispositivo diseñado para falsificar la realidad en muchos casos. Entonces, ¿qué quiere decir Michel Foucault con el tema del pensamiento del afuera? Que muchas veces no hay una relación coherente entre las palabras y las cosas. En este caso sería, no hay una relación consecuente entre las palabras y los hechos. A través de las palabras pareciera que hay cierta coherencia, o yo puedo mezclar mentiras con verdades, como pasa en estos casos. Pero la pregunta que se hace Michel Foucault es, ¿qué sería de las cosas sin las palabras y de las palabras sin las cosas? Es decir, que es necesaria la interpretación en un contexto. Y por eso, en la época de Epiménides, no pudieron resolver la paradoja del mentiroso cretense, porque analizaban las premisas aisladas del contexto. Incluso algunos personajes como Agustín de Hipona o Agustín Hipona utilizaron esta paradoja para atacar lo que sería la supuesta ciencia y la academia.
o la verdad de la ciencia y la verdad académica. Y también hay otros que trataron de solucionarla con otros procedimientos. Por ejemplo, Pierre Bayle. Pierre Bayle, ya en una época ilustrada, acuña la paradoja del sofisma. Y acá cuando yo digo que hay un sofisma, es porque estoy utilizando un error de lógica intencionalmente. Muy diferente a lo que se llamaba en la lógica antigua el paralogismo, que es cuando yo cometo un error de lógica involuntariamente. Esa es la diferencia entre paradoja y sofisma, entre paralogismo y sofisma, que el sofisma es cuando yo sé que estoy violando las leyes de la lógica y no me importa, pero defiendo X versión de los hechos. Hablemos de alias Diana. Por ejemplo, ella empezó a escuchar un montón de audios que eran totalmente comprometedores. Y ella empezó a sacar excusas, que no veo bien, no escucho bien, tengo un oído 100% sin audición. Y de repente ella recuperó el oído, pero era porque los audios evidenciaban que ella estaba cometiendo un delito, que estaba participando en un soborno y en un fraude procesal, que realmente son dos delitos relacionados pero diferentes en el Código Penal colombiano. Aquí habíamos hablado del perito John Blanco Barriga. Ese perito había rescatado cientos de audios del celular de ella y cuando hicieron el aporte al juicio apenas seleccionaron 29, pero ayer y hoy han puesto más de 100 audios del mismo celular, de un Huawei. ¿Y qué pasa ahí? Que esos audios son totalmente comprometedores. Entonces, esta señora no le ha quedado más camino que tratar de falsificar esa realidad de los audios con palabras. Y las palabras pueden ser bonitas o muy elaboradas o aparentar cierta coherencia, pero una persona que está mintiendo difícilmente va a lograr desmentir el poder de los hechos. Es muy diferente cuando el mentiroso sabe que la otra persona no tiene acceso a sus hechos. Ahí sí le queda más fácil el trabajo al mentiroso. Pero voy a hablarles de las principales mentiras de alias Diana y vamos a compararlas con las principales mentiras de alias Caliche. Y con esto vamos a redondear el tema de la paradoja del mentiroso cretense. Por ejemplo, una de las formas de falsificar la realidad es meter en el discurso de la otra persona cosas que la otra persona no ha dicho. Eso se llama en la lógica la falacia hombre o muñeco de paja, que podríamos llamarla ser humano de paja para que sea más incluyente. La paradoja es una falacia en ese caso, porque yo necesito quitarle credibilidad a la otra persona que defiende la versión contraria a la mía. Entonces, ella dice, Alberto Guerrero, o sea, Pablo Hernán Sierra o Cacique Pipintá, miente cuando él dice que fue el fundador del bloque Metro. Ustedes lo escucharon ahorita al inicio de la clase, que ella dijo literalmente eso. Y yo de nada lo paré, para que ustedes recordaran el momento exacto de la mentira. Y si ustedes escuchan todas las entrevistas, las declaraciones en juicio,
del señor Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, cacique de Pipintá, él nunca dijo que él era fundador del Bloque Metro. O sea, lo que él dijo fue que los hermanos Uribe Vélez, los hermanos Villegas y los hermanos Gallón Henao, esos 6 sujetos eran los fundadores del Bloque Metro, no que él lo había fundado. Entonces, alias Diana inventa que Alberto Guerrero o Pipintá dijo eso, cuando él no lo dijo. Entonces, una persona que no ponga atención o que esté distraída o que no conozca el proceso va a caer en esa mentira. Y eso es lo que hace la revista Semana. La revista Semana pareciera que es más sofisma que paralogismo. La revista Semana coge eso y dice contundente, y pone contundente con letra mayúscula: alias Diana o Eurídice Cortés ha desmentido una falsedad de Pablo Hernán Sierra. Él nunca fundó el Bloque Metro. Entonces ya, revista Semana saca un titular. Entonces ya varios pasquines replican ese mismo titular. Pasquines como la FM, Blue Radio, RCN, Caracol, el periódico El Colombiano. Entonces todos los pasquines repiten el mismo titular: alias Diana lo desmintió. Cuando ella dijo una tontería, cuando ella metió en la boca premisas que Alberto nunca dijo. Y otra de las formas también de manipular el testimonio falso es cuando, en vez de atacar el mensaje contrario, ataco al contrario como ser humano. Si ustedes analizan el contrainterrogatorio que hace el abogánster Amaya, se dedican en la primera parte a atacar cosas de alias Víctor de Carlos Enrique Vélez, y en la segunda parte, que es la que estamos viendo en este momento, a atacar cosas de la personalidad de Pablo Hernán Sierra. Entonces, ¿qué dicen de alias Víctor? No, que está loco. No, es que ese tipo está loco. Y amenazó de muerte a una chica llamada Lina, que porque no le prestó atención. Amenazó de muerte también al abogánster Samuel Arturo Sánchez Cañón y a mí. O sea, nos amenazó de muerte a los 3 y ese tipo está loco. Cuando en los audios el tipo no la trata mal a ella, el tipo trata mal a Diego Cadena, a Juan José Salazar, a Álvaro Uribe, a Santiago Uribe, pero el tipo nunca la trata mal a ella en los audios, pero ella dice que el tipo la trataba mal, que el tipo la amenazó. Y luego dice que Alberto Guerrero era egocéntrico. Entonces, el abogánster también le hace la pregunta para que ella le dé la respuesta. Es que usted dijo que Alberto era, en el video, que era muy egocéntrico. Ah, sí, es que él es muy egocéntrico. Pero, ¿qué estamos evaluando en este juicio? ¿El estado mental de alias Víctor? ¿El carácter de Alberto Guerrero? ¿O la culpabilidad de unos personajes que copiaron unos testimonios? Entonces desvían la atención y empiezan a atacar al mensajero, que en este caso serían alias Víctor y alias Alberto Guerrero. O sea, atacan al mensajero. Pero ¿qué pasa cuando alguien ataca al mensajero en vez de refutar el mensaje? Que son incapaces de refutar el mensaje, porque el mensaje son cientos de audios que son comprometedores, en donde se nota que hay soborno, fraude procesal, en donde se nota que el soborno se pagó no solamente con dinero, sino con viáticos, en donde maquillan los viáticos diciendo que eran ayudas humanitarias, cuando un abogado de un expresidente no tiene por qué estarle dando ayudas humanitarias a paramilitares. Eso es ridículo. Antes los abogados cobran por asesoría. O sea, yo conozco muy poquitos abogados o abogadas que trabajan gratis. Entonces, si no trabajan gratis, mucho menos van a sacar 400,000, 700,000 pesos, 1,000,000 de pesos para darles ayudas humanitarias a paramilitares que son testigos a favor de los clientes de ellos. O sea, ¿en qué cabeza cabe que esos abogados o este expresidente son tan generosos? Cuando este expresidente, pues, aquí vale la falacia ad hominem, al tipo lo han tildado de tacaño, que el tipo cuando estaba joven andaba con las medias rotas que porque le daba pesar gastar en medias. Un tipo que
ha sido tildado de tacaño, y válgase la falacia ad hominem, o para que no quede como falacia, digamos que ha sido tildado de tener acciones tacañas. O sea, que no es que él sea tacaño, él ha tenido acciones tacañas en la historia. ¿De cuándo acá estos abogánsters son tan humanitarios para ofrecerle 200 millones de pesos a un paramilitar por un testimonio, o 100 millones, o 60 millones, o para dar viáticos a los paramilitares, a sus amistades, a sus parejas y a sus familias? Eso no lo hace ni una ONG, porque una ONG gestiona recursos con agremiaciones internacionales, con precisamente organizaciones que realmente defienden a poblaciones vulnerables. Por ejemplo, ancianos, niños, víctimas de un genocidio. O sea, las ONGs gestionan recursos con los estados y con empresas privadas, pero para gente necesitada. Pero esos paracos en una cárcel, otros que estaban en Justicia y Paz, otros en la JEP, yo nunca había visto unos abogánster dando ayudas humanitarias a unos paracos que no son vulnerables, que son victimarios. Entonces ahí es donde creen que los colombianos, y válgase la falacia por generalización, que los colombianos somos caídos del zarzo, como dicen las mamás, que no vamos a comer el cuentico de que estos paracos testificaron gratis en medio de sus paradojas y contradicciones, y que lo que les dieron a ellos no fue por su testimonio, sino que fue por ayuda humanitaria. Ese ha sido el argumento, que en el fondo es una falacia de la defensa. Pero quiero que volvamos a la teoría, ya que estamos en ese juego de teoría y práctica. Volvamos a la teoría. Estamos hablando de Michel Foucault. Michel Foucault tiene un libro que se llama Arqueología del Saber, en donde habla de las prácticas discursivas y las prácticas no discursivas. Las prácticas discursivas son aquellas que se transcriben usualmente en leyes, pero también existen las prácticas no discursivas, que ahí podemos articular elementos que no están escritos, pero que se cumplen en la realidad. Por ejemplo, cuando digo palabra de gallero, o cuando yo digo entre bandidos nos entendemos, el pacto entre bandidos, el pacto del silencio. Los bandidos que han sido títeres del crimen organizado y tienen sus pactos de silencio. Por eso ellos llaman al delator como sapo. Y el sapo es muy mal visto en el crimen organizado. A casi todos les quitan la vida. Pero eso no está afirmado en una ley de ellos. Eso es algo que ni se habla, pero se ejecuta. Entonces, acá es en donde uno se pregunta, ¿esta señora por qué sigue mintiendo? A pesar de que en la corte ya le compulsaron copias por testimonio falso y le declararon un testigo falso, ¿esa señora por qué va a la fiscalía a decir las mismas mentiras que dijo hace 5 o 6 años en la corte? O le están pagando muy bien, o la tienen amenazada, o las dos cosas. O sea, no es normal que una persona mienta de esa manera tan enfermiza, o que pretenda burlarse de la inteligencia de la juez, de la fiscal y de toda Colombia. Entonces aquí es en donde volvemos al señor Agustín Hipona, cuando contrapone lo cotidiano de lo académico. Lo que más le quita credibilidad a lo académico es la contradicción o la violación a las leyes de la lógica. O sea, hay cosas que no concuerdan. Definitivamente, el perito que analizamos la clase pasada
nos hablaba de puros elementos técnicos, que algunos son de la ingeniería de sistemas. Porque el perito no está metido en problemas, porque él está hablando de un discurso coherente, discurso académico e incluso científico. El perito no tiene problemas con eso, y bien por él. Pero lo más valioso del perito no fue su discurso técnico académico, sino su aporte a la verdad. Y aquí quiero conectar otra vez con el señor Pierre Bayle. La paradoja del sofisma se refuta cuando los hechos son coherentes y los hechos tumban los sofismas o las malas intenciones en la lógica. Y aquí también quiero conectar con dos señores de los Países Bajos, con Van Emeren y Grosterdorff, que ellos inventan una nueva corriente que se llama la pragmadialéctica, que es una mezcla entre la dialéctica filosófica y la pragmática del discurso. En la pragmadialéctica se desarrolla una teoría de las falacias, y la paradoja del mentiroso cretense tiene una doble falacia, y solamente se soluciona la paradoja cuando se soluciona la doble falacia. Por ejemplo, se parte de una falacia de Epiménides, que dice: todos los cretenses somos mentirosos. Lo primero que se hace es tumbar esa falacia con lógica modal, que es lo que aporta Van Dijk, que lo tengo aquí número 10, otro neerlandés, Teun A. Van Dijk. Con la lógica modal se pueden tumbar las falacias, con lógica, con hechos, con argumentos. Es como cuando dicen: todos los colombianos son narcos. Entonces uno la tumba diciendo: no todos los colombianos somos narcos, algunos sí, otros no, o una minoría son narcos y la mayoría no. Se llama lógica modal. ¿De dónde viene la palabra modal? De los modos adverbiales, de los adverbios de cantidad, de los pronombres cuantitativos. Entonces, ¿cómo se soluciona la paradoja del mentiroso cretense? Diciendo: puede que Epiménides sea mentiroso, pero no todos los cretenses son mentirosos como Epiménides. Y el hecho que Epiménides sea mentiroso no significa, ni implica, ni presupone que siempre diga mentiras. Él es mentiroso porque el 70% de lo que dice es mentira. Entonces, vamos a comparar a Epiménides con Caliche y con Diana, para que lo traigamos a nuestro contexto. Caliche es mitómano y Diana también, porque son mentirosos compulsivos. Pero a pesar, aquí viene la lógica modal de Van Dijk, a pesar de que son mitómanos, también dicen algunas verdades. O sea, no hay alguien que sea sincero en un 100%, así como no hay alguien que sea mitómano en un 100%. Caliche también dijo alguna verdad, y Diana también dijo alguna verdad, a pesar de que la mayoría de lo que ha dicho es mentira. Entonces, ahí viene la lógica, una herramienta fundamental en el pensamiento crítico. Entonces, ahora sí quiero que entremos en esa comparación de Caliche y Diana, para que ustedes vean la dimensión. Por ejemplo, el senador Iván Cepeda sacó un texto corto en la red social X, antes llamada Twitter, que se llama Las 4 verdades de Diana. Alguien que malinterprete el texto va a decir: pero ¿cómo así? ¿Cómo así que Diana es una testigo falsa si el señor Iván Cepeda está diciendo las 4 verdades de Diana? O sea, eso no encaja. ¿Cómo así que una mitómana dice 4 verdades? Pues sí, en medio de tanta mentira y tanta verborrea, la señora dijo 4 cosas que son verdad. Pero ¿qué es lo paradójico en este juicio?
que tanto las 4 verdades que dijo como las mentiras que dijo perjudican al acusado, siendo ella una testigo a favor del acusado. Mire, es una paradoja y les voy a explicar por qué. Y obviamente cuando ustedes escuchen todos los audios van a corroborar esto. Porque la primera mentira de alias Diana era tratar de desacreditar a Pablo Hernán Sierra. Pero ella no logra desacreditar a Pablo Hernán Sierra. Por el contrario, ella, en su intento de desmentir a Pablo Hernán, termina dándole la razón. No solo por el error que les dije ahora, sino porque ella termina reconociendo que recibió unos viáticos y que consiguió unos abogados y que cobró altas sumas de dinero por conseguir números de celulares de paramilitares para testificar contra Pablo Hernán. O sea, ella termina diciendo, a partir de las grabaciones, algunas verdades. O sea, que ella sí buscó a alias Julián, que ella sí buscó testigos en contra de Pablo Hernán y que ella recibió un beneficio económico para buscar esos testigos. Entonces, eso es una paradoja. Segundo, ella dice que en el tema de alias Víctor, que ella nunca le contaba a Víctor lo que estaba haciendo con los otros, pero en los audios se ve que sí le contaba a Víctor. Entonces la fiscal le dijo, oiga, pero ¿usted por qué ahorita dijo que Víctor no estaba enterado de esto, pero sí estaba enterado? Es que no me acordaba. Así como cuando digo que tenía un oído perdido en un 100%, ahí entra la ley de la contradicción y entra otra vez la paradoja del sofisma. Pero lo realmente definitivo es lo que propone, por ejemplo, Chay Perelman en el imperio retórico. El imperio retórico es infalible. Gana siempre el que tiene más poder de convencimiento. Si la juez fuese una militante del uribismo y que de pronto fue abogada de Uribe en otra época, o congresista del Centro Democrático en otra época, o sea, ¿quién estaría más cerquita de ganar? Pues Uribe, si tuviera una juez de bolsillo. Si la señora juez 44, Sandra Liliana Heredia, fuera una uribista, la señora juez, a lo mejor ella buscaba la forma de que Uribe saliera absuelto, de alguna forma se pegaría. Eso ya pasó con el Santiago Uribe, que tiene un juez de bolsillo. Y aquí volvemos a lo que vimos en la clase antepasada, en el primer capítulo de la serie Shark, que significa tiburón, que era la historia de un abogado que defendía criminales y que luego termina siendo un abogado de la fiscalía, de los acusadores. Él tiene ese dilema ético ahí, pero estando con los criminales o estando con la fiscalía, él tiene 6 reglas. Que una de ellas es, no importa lo que crea la defensa, no importa lo que crea la víctima, el victimario, el fiscal o la fiscal, o el procurador, lo que importa es lo que crea la juez. O sea, la juez se vuelve casi que una autoridad absoluta, pero en primera instancia, porque esto lo lleva luego a segunda y a tercera instancia. Entonces, aquí lo que más importa es lo que esté viendo la juez, pero no sabemos ella qué está viendo o qué está interpretando. Pero ella se va a basar en esto, en la evidencia, en el imperio retórico. Y el imperio retórico de la juez, a esto sí lo digo como forma especulativa, no debería ser como, ay, es que este Pablo Hernán es egocéntrico, o este alias Víctor es loco y es machista, entonces por eso están equivocados.
Lo más normal sería que esta juez estuviera viendo lo que demuestran los hechos, de que hubo recibos de pago, hubo llamadas interceptadas, grabadas nítidas, videos contundentes y testigos coherentes, que siempre han dicho lo mismo. No testigos como Caliche o como Diana, que se contradicen y se contradicen. Y quiero cerrar esta parte con el tema de alias Caliche. Ya hablamos un poquito de alias Diana, porque alias Caliche pues ya lo habíamos estudiado, pero quiero que lo volvamos a estudiar a la luz de esta paradoja. Alias Caliche le dice a Juan Guillermo Monsalve: hermano, le traigo noticias del Cucho, del patrón, pases a favor del Cucho, el Cucho paga bien, se lo juro, créalo, se lo juro por mi hija. El tipo en el chat jura por su hija. Y luego, cuando la fiscal le pregunta, yo estaba mintiendo ahí. O sea que el tipo fue capaz de mentir supuestamente en ese momento y de jurarlo por su hija. O sea, no le importó la vida de su hija. Pero ahora él pretende que la juez y la fiscal le crean cuando ya no le está jurando por su hija. Entonces uno le pregunta, ¿qué sentirá la hija de alias Caliche de jurar en vano? No, es que yo estaba mintiendo ahí, pero ya estoy diciendo la verdad. Entonces ahí viene el tema de la parábola del pastorcito mentiroso, que es una parábola bíblica que tiene cierta sabiduría. Cuando una persona miente y miente mucho, ya cuando dice la verdad no le creen. Eso es la parábola. Pero aquí no estamos hablando de la parábola, sino de la paradoja. La paradoja es: yo soy mentiroso porque durante todo ese chat mentí, pero ahora estoy diciendo la verdad al reconocer que soy mentiroso. Entonces, cuando estaba en ese chat yo mentía a toda hora, pero ahora digo la verdad, ahora que estoy testificando. Y él dice que él es víctima de Juan Guillermo Monsalve. Pero ¿cómo puedo ser yo víctima de una persona a la que yo engañé todo el tiempo supuestamente? El tipo ya se empieza a vender como el victimario. Hubo otro que lloró, que, bueno, esa parte no la vimos porque en ese momento pues, bueno, o sí la vimos, cuando Jopra se puso a llorar. Entonces ya la prensa Mossad utiliza eso para vender el testimonio desde las pasiones. No, es que como este paramilitar lloró, entonces es un testigo verdadero. Cuando existen las lágrimas de cocodrilo. O cuando alguien llora, pero eso no le quita lo mentiroso. Esa fue la falacia que nos querían vender el otro viernes. Que eso fue el viernes pasado. Que cuando estaba testificando Jopra, que Jopra se puso a llorar en pleno juicio. Pero a pesar de que lloró, no dejó de decir mentiras. Ahí es donde quiero conectar con esta parte de Noam Chomsky, que es otra teoría que también quiero que estudiemos. Las 10 técnicas de manipulación mediática de Noam Chomsky. Esas técnicas son muy útiles para uno entender la realidad. Y a propósito de esas técnicas, les quiero mostrar un esquema y para que comparemos esas 10 técnicas con lo que hemos estudiado de la paradoja del mentiroso cretense. Noam Chomsky las ha llamado las 10 estrategias
de manipulación mediática. Entonces, quiero que le pongamos atención a esto, porque esto vale oro. Y esto es entretenimiento con conciencia. Hoy veremos las terribles 10 estrategias de manipulación masiva reveladas por Noam Chomsky, un artículo breve que cuando lo leí inmediatamente pensé en compartírtelo por su importancia y sobre todo porque es algo que nos está afectando en nuestra vida diaria. Noam Chomsky es uno de los intelectuales más respetados en el mundo. Este pensador estadounidense ha sido considerado el más importante de la edad contemporánea por The New York Times. Uno de sus principales aportes es haber propuesto y analizado las estrategias de manipulación masiva que existen en el mundo de hoy. Noam Chomsky se dio a conocer como lingüista, pero también es filósofo y politólogo. Al mismo tiempo se ha convertido en uno de los principales activistas de las causas libertarias. Es autor de decenas de libros como ¿Quién domina el mundo?, Malestar global, Requiem por el sueño americano, El nuevo orden mundial y El viejo, y Razones para la anarquía, entre muchos otros. Sus escritos han circulado por todo el mundo y no dejan de sorprender a los lectores. Chomsky elaboró un texto didáctico en el que sintetiza las estrategias de manipulación masiva. Sus reflexiones al respecto son profundas y complejas. Sin embargo, para efectos didácticos, lo resumió todo en principios sencillos y accesibles a todos. 1. La distracción, una de las estrategias de manipulación masiva. Según Chomsky, la más recurrente en las estrategias de manipulación masiva es la distracción. Consiste básicamente en orientar la atención del público hacia temas irrelevantes o banales. De este modo mantienen ocupada la mente de las personas. Para distraer a la gente se le atiborra de información. Se le da excesiva importancia, por ejemplo, a los eventos deportivos, también a la farándula, a las curiosidades, etc. Esto hace que la gente pierda de vista cuáles son sus problemas reales. 2. Bien, la distracción. En este juicio también hemos visto los contrainterrogatorios de la defensa. Si ustedes se ponen a analizar las preguntas que hace, son pura distracción. Es decir, empieza a preguntarle al paramilitar cosas que no demuestran la inocencia del acusado, pero que ayudan a dilatar, a quemar tiempo. Preguntas repetitivas, como ¿cómo era Víctor con usted? Pablo Hernán Sierra era egocéntrico o no era egocéntrico. Víctor estaba loco o no estaba loco. Empiezan a distraer. Cuando hay cientos de audios que demuestran que se cometieron unos delitos, pero la defensa, con esos testigos falsos como alias Caliche, como Eurídice, como Jopra, como Racumín, como Ricardo Williamson, como Vicky Jaramillo, como Luz Mireya López, o sea, Ángela López, porque Luz Mireya era del CTI, con Ángela López, empiezan a distraer. ¿Y qué hace la revista Semana? La revista Semana coge esas distracciones y las vuelve titulares y las vuelve noticias. Entonces ya la revista Semana empieza a distraer, Caracol, RCN y todos esos medios mentirosos. Y el colombiano promedio, que no se informa por otros medios, se come el cuentico de que todo es un complot y que están acusando a un pobre inocente y lo están persiguiendo políticamente. Entonces engañan a la gente de esa forma. Bueno, ahora sí, póngale cuidado a la segunda estrategia de manipulación mediática. Problema, reacción, solución. A veces el poder deliberadamente deja de atender o atiende en forma deficiente ciertas realidades. Hacen ver esto a los ciudadanos como un problema que demanda una solución externa. Ellos mismos proponen la solución. Esta es una de las estrategias de manipulación masiva para tomar decisiones que son impopulares. Por ejemplo, cuando quieren privatizar una empresa pública o intencionalmente desmejoran su servicio, al final esto justifica la venta. 3. Bueno,
vamos a profundizar un poquito esa del problema reacción-solución. Esto lo utilizan mucho los politiqueros. Entonces, el problema, las guerrillas, la reacción, los paramilitares, y la solución, nosotros. O sea que ellos siempre dicen que al país le falta mano dura. O sea que al país le falta seguridad. O sea, ellos siempre van a buscar tu voto diciéndote, no, es que mire cómo estamos. O sea, ellos aprovechan cualquier asesinato, cualquier masacre, y ellos dicen, vea, es que a este país le falta mano dura. Entonces, con ese discurso fue que se montó el señor en el 2002. Y con ese mismo discurso se montó el títere del señor en el 2018. Y el otro títere en el 2010. Y se quiere montar el otro o la otra títere en 2026. O sea, ellos siempre llegan como que ellos son la solución a ese problema de la inseguridad. Cuando ellos fueron gobierno, antes volvieron peor el problema porque se multiplicaron los crímenes de lesa humanidad, los crímenes contra la población civil. Ahí está la Operación Orión, los mal llamados falsos positivos, más de 6.412 ejecuciones extrajudiciales. Pero ¿qué hace la prensa? La prensa repite eso, porque ellos tienen una prensa que les hace eco. La prensa dice, no, vea, es que a Petro le falta mano dura, es que Petro es cómplice de los criminales y por culpa de Petro el país está inseguro. O sea, la prensa refuerza la campaña política de ellos y todo está organizado, coordinado para que esta gente vuelva al poder. Obviamente, y hay que reconocerlo, por el lado de Petro también se utiliza la misma estrategia. La diferencia es que la solución no es traumática, esa es la diferencia. Es decir, en este caso, el problema sería el genocidio uribista. La reacción sería quitarle votos a los genocidas uribistas. Y la solución sería, por ejemplo, montar un gobierno que respete los derechos humanos. O sea, Petro utilizó esa estrategia en el 2022. La diferencia fue que fue más una estrategia de persuasión que de manipulación. Porque realmente la solución sí se ha notado. Por ejemplo, pues, en este gobierno, el Estado, representado en policía y ejército, no está matando civiles, como pasó en el estallido social de 2021, o como pasó en los 8 años de Uribe con los falsos positivos y con las chuzadas del DAS y la Operación Orión. Entonces, esa es la pequeña diferencia. Entender la diferencia entre persuasión y manipulación. La persuasión no tiene fines malignos en sí misma. ¿Cuándo la persuasión se vuelve maligna? Cuando ya realmente el resultado es negativo, cuando el resultado es acabar a la otra persona. Obviamente, a veces también el resultado no es muy bueno. A veces no se logra reducir la criminalidad, a veces no se logra reducir la corrupción en la policía y en el ejército, pero en política siempre se escoge el mal menor o alguien que realmente ofrezca una solución, lamentablemente que se noten cifras. Las cifras son las que terminan ayudando a evaluar qué tan pertinente ha sido un gobierno. Por ejemplo, ¿cómo está la cifra del desempleo? La cifra de la inflación, la cifra de la pobreza multidimensional. ¿Cómo está la cifra de las ejecuciones extrajudiciales a civiles? Esas cifras son las que le permiten a uno decir que este gobierno fue mejor o menos malo que este otro gobierno. Y quiero que le pongan atención a esta tercera estrategia. La gradualidad. Esta es otra de las estrategias de manipulación masiva para introducir medidas que usualmente la gente no aceptaría. Consiste en aplicarlas poco a poco, de tal manera que resulten prácticamente imperceptibles.
Es lo que ha pasado, por ejemplo, con la reducción de los derechos laborales. En diferentes sociedades han ido implementando medidas o formas de trabajo que terminan haciendo ver como normal el hecho de que un empleado no tenga ninguna garantía de seguridad social. 4. Miren, esto se conoce también como la ventana de Overton, ese tema de la gradualidad. Esto se nota en cualquier escenario de la vida, pero quiero ponerles un ejemplo con el fútbol. Hubo una época en donde para uno ver fútbol colombiano no tenía que pagar un valor extra. Hasta RCN lo transmitía. Y también hubo una época en donde este canal de Win Sports no cobraba un valor extra por ver fútbol colombiano. Pero se inventaron el canal Win Sport Más. Entonces, en Win Sport Más ponen los partidos de los equipos con más hinchada, de los equipos más grandes. Y en el Win Sports básico ponen los partidos de la B y los partidos de los equipos chicos que tienen poca o nula hinchada. Entonces, ¿cómo utilizaron la estrategia de la gradualidad? Cobraron 30.000 pesos. Y hubo protestas y la gente no quería. Y la gente empezó a ver páginas piratas como Roja Directa. Pero luego empezaron a hacer disque promociones. Entonces ya, es que por este mes, mira el canal de Win Sport Más por 20.000 pesos. Por 15.000 pesos. Entonces ya la gente empezó a caer en la trampa de la gradualidad. Y así lograron privatizar algo que antes era de dominio público porque era algo de un negocio privado, pero que la gente para ver esos canales no tenía que pagar extra. En cambio, esos canales como Fox Sports y como el antiguo Fox Sports y ESPN, uno no tiene que pagar un valor extra para ver esos canales. Esa es la estrategia de DirecTV. Pago por suscripción y pago por transmitir los partidos del Real Madrid y del Barcelona. Entonces, hay partidos del Real Madrid y del Barcelona que no te los dejan ver en ESPN para que la gente pague DirecTV. Entonces, esa estrategia de la gradualidad es muy buena en la manipulación mediática. ¿Qué dice el compañero? Que creo que esos últimos ejemplos estarían como más acordes a la segunda estrategia de problema, reacción, solución. También. Porque básicamente no hay un problema, lo causan y luego te venden la solución. El problema lo causan cuando dicen, hay un canal privado nuevo y quien quiera ver los partidos de los equipos más grandes de Colombia tiene que pagar 30.000 pesos mensuales. Sí, claro, es que las estrategias se pueden combinar, pero ¿dónde se aplica la gradualidad? Cuando empiezan a rebajarle el precio. Entonces, primero se inventan 30.000 pesos de la nada, cuando el fútbol inglés, el fútbol europeo con la Champions League, es un fútbol que tiene más alta calidad técnica. Entonces, mucha gente se preguntaba en esa época como, descarados, o sea, están cobrando 30.000 pesos más por ver fútbol colombiano, cuando puedo ver la liga española, la liga italiana, la liga inglesa sin pagar un peso extra. Pero estos delincuentes de Win Sports, con esa estrategia mediática de la gradualidad, fueron enseñando a la gente a que tenía que pagar por eso. Y ya la gente tiene que pagar por eso o verlo de manera pirata. A no ser de que usted sea hincha del Huila, pues de un equipo así que no le importa tanto a la gente, o hincha de Leones. Entonces, no, esos partidos los dan todos en Win básico. Entonces, yo soy hincha del Huila, ¿yo por qué voy a pagar eso si nunca me cobran por ver al Huila? Pero si usted es hincha de Nacional, de América, de Millonarios, de los equipos más grandes, usted tiene que pagar más para poder ver a su equipo. Entonces, se aprovechan de la gradualidad porque dan el golpe y, claro, y ahí combinan con la segunda. Dan el golpe, pero luego lo matizan. Eso es como que le metan a uno una puñalada o un tiro. Entonces ya después uno, ay, ya no más, ya no más. Entonces ya, es que bueno, te lo cambio por un golpe. Entonces ya, ay, gracias por darme este golpe, ya no me estás dando puñaladas. Es algo así, pura manipulación. Diferir. Esta estrategia consiste en hacer pensar a los ciudadanos que se toma una medida que temporalmente resulta perjudicial, pero que hacia el futuro puede traerle grandes beneficios a toda la sociedad y por supuesto a los individuos. El objetivo es que la gente se acostumbre a la medida y no la rechace, pensando en el supuesto bien que traerá en el mañana.
Llegado el momento, el efecto de normalización ya ha operado y la gente no protesta porque no llegan los beneficios prometidos. Miren, eso pasó con la CPS. Cuando pusieron la ley 100, que entre otras cosas el Álvaro Uribe Vélez fue ponente de la ley 100, decían, no, es que con esto la salud va a estar firme, vamos a tener la mejor salud del mundo, vamos a acabar con los problemas del seguro social, pero con la CPS han destruido la salud. En este momento la mayoría de EPS han fracasado, pero están aprovechándose de la reforma a la salud rechazada al gobierno, están aprovechándose para echarle la culpa al gobierno que lleva 2 años y medio, cuando el sistema fracasó desde que fue creado. O sea, el sistema fue malo, pero lo vendieron que iba a ser bueno a futuro, el de la CPS. Y el gobierno trata de solucionar el problema. Y hasta cierto punto el gobierno lo logra, pero a la vez le echan la culpa al gobierno de todos los fracasos de 33 años. Así pasa también con la educación, así pasa con las pensiones, o sea, con todo, dañan el sistema con promesas falsas, pero ya cuando el sistema colapsa, le echan la culpa al que lo quiere solucionar. Es un descaro. 5. Infantilizar al público. Esto es muy importante. Muchos de los mensajes televisados, especialmente de la publicidad, tienden a hablar al público como si fueran niños. Emplean gestos, palabras y actitudes que son conciliatorios y que están impregnados de un cierto halo de ingenuidad. El objetivo es vencer las resistencias de la gente. Es una de las estrategias de manipulación masiva que busca neutralizar el sentido crítico de las personas. Los políticos también emplean estas tácticas, mostrándose a veces como figuras paternales. 6. Acudir a las emociones. Los mensajes que se diseñan desde el poder no tienen como objetivo la mente reflexiva de las personas. Lo que buscan principalmente es generar emociones y alcanzar el inconsciente de los individuos.